Bueno, entonces que resulta que hoy vamos a empezar a trabajar uno de los temas que a mí me parece pero muy importantes para la cuestión de las pruebas Saber 11. Y son muy importantes porque salen mucho y muchas veces nos equivocamos con todo este tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar primero conociendo y ustedes me van diciendo si sí han visto o si no han visto este tipo de palabras, preguntas y más cuestiones. ¿Listo? Para los que estén en la llamada de Meet, pues no voy a prender la cámara precisamente para que fluya más el video porque el internet ha estado fallándome un poquitico. Entonces voy a dejarlo así con la cámara apagada. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Resulta que hoy vamos a ver algo que es supremamente importante que se llama modal verbs. Y son como unas pequeñas palabras, pero que son, mejor dicho, recontraimportantes. Y es que resulta que a nosotros en el ICFES nos aparece mucho lo que es permisos, habilidades, obligaciones, posibilidades, quizá llueva, quizá no llueva, posiblemente llueva, puede llover, podría llover y muchas otras cosas. Y a veces no sabemos cómo identificarlo en palabras o cómo acomodarlo en ciertos tiempos verbales o en cuestiones, ¿sí? Entonces existen en inglés algo que se llama verbos modales, que especialmente los vamos a encontrar en avisos, en normas, en reglamentos, en correos, en conversaciones, en instrucciones. Así que hoy básicamente no vamos a aprender gramática porque ya gramática hemos visto bastantico, sino que vamos a aprender a interpretar la intención de un texto, la intención de un diálogo, la intención del autor, porque esa es precisamente una de las habilidades que evalúa la prueba Saber 11 en inglés. Entonces la idea es que hoy trabajemos esa parte para que podamos empezar a identificar y empezar a realizar un montón de cosas que nos van a ayudar mucho. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar por acá y empezamos de una vez. Ay, esperen que me metí a la clase que no era. No, sí, pero este no lo eliminé. Listo. Entonces vamos a empezar con... Vamos a empezar preguntando qué son los verbos modales. ¿Listo? ¿Qué son los verbos modales? Entonces resulta que los verbos modales se utilizan o expresan habilidad, permisos, obligaciones, ¿sí? Peticiones corteses, o sea, como permisos, pero de una forma más cortés, y posibilidades. ¿Listo? Y básicamente es lo que hoy vamos a trabajar en esta clase. ¿Listo? Entonces, prácticamente son verbos auxiliares. No los vamos a trabajar como verbos, sino como verbos auxiliares. ¿Listo? Es decir, siempre van a acompañar otro verbo. Y algo que es bastante chévere es que después de un verbo modal, o sea, de un modal verb, el verbo siempre va en su forma base. No le tenemos que poner ing, no le tenemos que poner s, no le tenemos que poner es, nada. Por ejemplo, si yo quiero decir ella puede correr, entonces yo diría she can y run. Y este es el verbo modal y este es el verbo normal. ¿Listo? Entonces ya vamos a empezar a entender y aprender un poquitico sobre todas esas cosas y ya vamos a mirar algunas cuestiones. ¿Listo? Resulta que aparte de eso, vamos a mirar algunos ejemplos. Entonces, uno de los primeros ejemplos, como lo vemos acá, sería I can swim y miremos que está el verbo modal y el verbo en su infinitivo, es decir, no necesita conjugarse con ing ni ningún otro tipo de regla. You should study, verbo modal, verbo normal. Students must wear, entonces must, verbo modal, wear, verbo normal.
Ahora vamos a ver una listica de verbos que se utilizan con ciertos verbos modales para poder empezar a entender un poquitico más. ¿Listo? Luego, visitors may enter. Otra vez, verbo modal y verbo normal. ¿Listo? Y por último, it might rain. ¿Listo? Que podría llover. Entonces vamos a empezar a mirar cómo es que se puede empezar a realizar algunas cosas. Para dar un preámbulo, la primera frase, por ejemplo, dice I can swim, que significa yo puedo nadar. Entonces miren que can ya está expresando una habilidad de una persona, o de mí, o de ella, o de María, o de Pedro, de Juan. La siguiente, should, usted debería estudiar, está expresando un consejo. La siguiente, student must wear uniforms. Deben utilizar uniforme los estudiantes. Los estudiantes deben utilizar uniforme. ¿Sí? Y ya miren que ese must que aparece en esta frase, el must, ya me está expresando una obligación. Mientras que may expresa un permiso. ¿Sí? Como los visitantes quisieran entrar. ¿Listo? O podrían entrar. Entonces, permiso. Y por último, expresa posibilidad. El might, como podría llover. ¿Listo? Entonces, expresa una posibilidad. Entonces, la idea no es simplemente memorizar la traducción, sino que la idea acá es memorizar la intención de cada verbo. Que can es habilidad, obligación, permiso, etc. Con cada uno de los verbos que vamos a estar trabajando. Y eso me parece que es muchísimo más importante que cualquier traducción que ustedes se puedan aprender o no. ¿Listo? Entonces, para eso vamos a empezar a ver todos los verbos modales y lo que viene con cada uno de ellos. Hoy la clase no vamos a demorarla mucho porque la idea es que hoy trabajemos todo este tipo de cuestiones y los vamos a analizar, ¿listo? Con preguntas tipo ICFES, claro está. Bueno. Resulta que cuando nosotros vamos a trabajar con los verbos modales es importante que conozcamos su forma. Y su forma, como les estaba diciendo ahorita, va el modal verb y el verbo, el base verb, que quiere decir el verbo base. ¿Qué quiere decir el verbo base? Pues que no lleva ninguna conjugación, ni ing, ni s, ni ed, ni nada. ¿Listo? Simplemente el verbo en su forma sencilla. ¿Ok? Acompañado lógicamente del modal verb. Entonces, por ejemplo, si voy a utilizar can, entonces sería can run o can speak o can study o cualquiera de los verbos que se utilicen. Y la fórmula para poder nosotros trabajar o la estructura que vamos a trabajar estos modal verbs serían sujeto, auxiliar, y el auxiliar recordemos que es el modal verb, y el verbo acompañado del complemento. Si nos damos cuenta con respecto también a lo que estudiamos la semana anterior, ¿sí? Estamos trabajando exactamente lo mismo. Sujeto, auxiliar, verbo y complemento. Exactamente igual. ¿Listo? Sabiendo acá que el auxiliar va a ser el modal verb. ¿Listo? Entonces es muy importante que conozcamos y empezamos a trabajar eso porque nos va a ayudar muchísimo a la hora de empezar a mirar algunas preguntas y algunas estructuras que van a salir tanto en conversaciones como en avisos como en lecturas largas, en long reading. ¿Listo? Entonces, esta es algo importante, es que el verbo no se conjuga y que la estructura o la fórmula de cada oración va a ser sujeto auxiliar, que es el modal verb, más el verbo en su forma sencilla, más el complemento. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Los dos primeros se llaman can y could. ¿Listo? Can y could. ¿Listo? Y aquí hay un error común porque muchos estudiantes creen que can solamente significa poder. Que obviamente es una de sus traducciones, que obviamente es una de sus traducciones,
es poder. ¿Listo? Pero es que no es así. El can vamos a utilizarlo para habilidad, vamos a utilizarlo para permiso y vamos a utilizarlo para posibilidad. Los tres usos que puede tener como tal el can. ¿Listo? Entonces nuevamente, para habilidad, para permiso y para posibilidad. ¿Listo? Allí es donde nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, yo sé nadar. Puedo utilizar el teléfono, puedo ir al baño. Por eso cuando un profesor en el colegio nos dice que si puede ir al baño, entonces, can I go bedroom? Bathroom. Can I go to the bathroom? Por eso es que se utiliza el can, porque el can aparte significa permiso. O sea, puedo ir al baño en contexto de permiso. ¿Listo? Entonces es muy importante que conozcamos ese tipo de cosas. ¿Vale? También para posibilidad, por ejemplo, students can use calculator. Los estudiantes pueden utilizar la calculadora. Y miren que allí estoy utilizando una posibilidad. ¿Listo? Entonces, es bastante importante que conozcamos para qué es que funciona cada uno. ¿Listo? Entonces ya sabemos el can, que significa poder, vamos a utilizarlo para habilidad, para permiso y para posibilidad. ¿Listo? Luego tenemos could. Y could es como, entre comillas, el hermano mayor del can. ¿Por qué? Porque sirve para hablar habilidades en el pasado. Pero también sirve para ser más educados. ¿Listo? Porque suena mucho más amable. ¿Listo? Entonces, nos van a servir para tres cuestiones también. Para habilidades pasadas, para ser un poquitico más educados, para requerimientos educados, y voy a poner solamente acá educados, y para posibilidades también. Y en español, ¿cómo yo podría trabajar ese can y ese could? Entonces ya vimos el can, ahora vamos con el could. Entonces, por ejemplo, habilidades pasadas. Yo podía montar a bicicleta cuando tenía 6 años. Miren que ahí ya estoy utilizando el podía o podría. ¿Listo? Para ser más educados, could you help me? ¿Podrías ayudarme? Could you help me? ¿Listo? Y para posibilidades podría llover. ¿Listo? Y could rain también se podría utilizar. ¿Listo? Entonces ya tenemos cómo es que se utilizan cada uno. Y vamos a ver aquí algunos ejemplos. Entonces, en la primera parte me aparece, yo puedo nadar. Miren que es una habilidad. ¿Verdad? Segundo, ella puede hablar inglés. Sencillo. También es una habilidad. ¿Me puedes prestar o puedo tomar prestado tu lápiz? Y miren que ahí ya está pidiendo un permiso. ¿Listo? Los estudiantes pueden usar la calculadora. Es una posibilidad. Los estudiantes pueden utilizar la calculadora. Es una posibilidad. ¿Listo? Entonces ahí tenemos cómo puedo utilizar el can en oraciones. ¿Listo? Para habilidades, para permisos y para posibilidades. Nos vamos para el could. Entonces dice, yo podía nadar cuando tenía 5. Una habilidad pasada. ¿Sí? Could you help me? Que fue la que les dije ahorita. Que es, ¿podrías ayudarme? ¿Listo? Y ahí estoy con un requerimiento muy educado. Cuando estoy utilizando mucha educación, entonces yo utilizo could. ¿Listo? Y el último, it could rain later, que dice, podría llover más tarde. ¿Listo? Podría llover más tarde. Entonces también es una posibilidad. ¿Listo?
Entonces ya sabemos, can, que es poder, could, que es podría o podía, ¿listo? Entonces son dos palabras que nos van a ayudar para habilidades, para permisos, para habilidades pasadas, para requerimientos educados y para posibilidades, ¿listo? Es muy importante que lo conozcamos porque esto nos va a ayudar muchísimo cuando tengamos que trabajar más adelante respuestas o preguntas tipo ICFES, ¿listo? Por ahora, ¿vamos bien o vamos mal? ¿Vamos bien? Listo. ¿Entendido lo del can y el could? Perfecto. Listo. Ahora vamos a ver unos verbos, un vocabulario que me parece que es bastante importante que los conozcamos. Listo, es bastante importante que los conozcamos. ¿Y por qué? Pues porque resulta que son verbos que van a aparecer bastante cuando estemos trabajando estos verbos modales. Entonces, borrow, que significa pedir prestado. Me regalan un segundito. ¿Listo? Entonces, pedir prestado. Lend, que es prestar. Help, que es ayudar. Drive, que es manejar. Speak, que es hablar, pero hablar un idioma. Entonces, cuando ustedes vean, por ejemplo, que yo voy a hablar con alguien, aparece el verbo talk, que se escribe así, talk, que en su pronunciación es talk. ¿Listo? Pero si voy a decir que yo hablo inglés, entonces yo diría I speak English. ¿Listo? Porque speak es cuando me refiero a un idioma y talk cuando hablo con alguien y call cuando hablo por teléfono. El C-A-L-L, C-A-L-L. ¿Listo? Ahí utilizo es call cuando es con un teléfono. ¿Listo? Play, jugar o tocar. Entonces, por ejemplo, yo toco el piano, I play piano. O yo juego fútbol, I play soccer. Entonces, si yo quiero decir yo puedo jugar o yo puedo tocar piano, entonces yo diría I can play piano. ¿Listo? Sencillo. ¿Ok? Solve, pues solucionar. Y understand, entender. ¿Listo? Entonces miren que es un verbo bastante simple, bastante sencillito, que no nos va a costar el super, hiper, extra, mega trabajo aprendérnoslo. Son simplemente 8 palabritas que nos van a ayudar mucho cuando estemos utilizando el can y el could. ¿Listo? Entonces, es muy importante que los conozcamos. Perfecto. Entonces, de ahora en adelante, el tip para que ustedes puedan trabajar estos dos verbos modales van a ser el siguiente. El primero es que el can se utiliza en presente. ¿Listo? Y el segundo, que el could se utiliza en pasado y para algo más respetuoso. ¿Listo? Para el pasado o para algo más respetuoso. ¿Listo? Por ahora, sencillo, ¿verdad? No tenemos nada del otro mundo por ahora. ¿Listo? Ok, continuamos. Vámonos con otro verbo que es supremamente importante, que es el should. Y este should aparece muchísimo porque yo sé que lo han visto mucho en textos y demás. ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo han visto o no lo han visto en textos? Listo. Entonces, resulta que esto sale más que todo en recomendaciones. ¿Listo? Es un verbo que sale muchísimo en recomendaciones. Entonces, yo lo que quiero que piensen es que should
es cuando les van a dar un consejo. Algo así, como un consejo. Entonces, no es una obligación. No es una obligación. Regálame un segundito. Ok, listo. No es una obligación, no significa que sea obligatorio. Simplemente significa que sería una buena idea. Por ejemplo, vamos a empezar con la primera. You should study every day. ¿Listo? No significa que la policía vaya a ustedes como tal a ponerlos presos si no estudian. Significa que estudiar todos los días sería lo recomendable. ¿Sí? Entonces, you should study every day. Tú deberías estudiar todos los días. Como un consejo. ¿Listo? Por ejemplo, students should sleep at least 8 hours. Que significa los estudiantes deberían dormir por lo menos 8 horas. O alrededor de 8 horas. Y miren que ahí nos lo están dando como una buena idea. ¿Listo? Otro ejemplo. You should drink more water. Deberías tomar más agua. ¿Sí? Entonces miren que es un consejo, no es una obligación. Y ahí aparece una diferencia muy importante con uno de los que vamos a ver más adelante, que es el must. Que el must sí se utiliza para obligar. Si a ustedes les aparece you should drink more water, quiere decir que les están dando el consejo de que tomen un poco más de agua. Sí, usted debería tomar un poquito más de agua. Pero si les aparece el verbo modal must, quiere decir usted debe tomar más agua y sí es una obligación. Y es una de las diferencias que debemos tomar, ¿listo? Ahora, esa diferencia aparece constantemente en preguntas tipo ICFES. Cuando me están dando un consejo o cuando me están dando una orden, ¿listo? Should para dar consejos, must para dar orden, ¿listo? Entonces, por ejemplo, los aplicantes podrían llegar más temprano o deberían llegar más temprano en cuestiones de consejo. Entonces, nosotros utilizamos should cuando vamos a dar consejos, cuando vamos a hacer recomendaciones o cuando vamos a sugerir buenas ideas. ¿Listo? Son las tres partes que se utilizan bastante para el should. ¿Listo? Entonces ya conocemos otro verbo modal. El primero, can, que se utilizaba para habilidades en el presente, ¿verdad? O posibilidades en el presente. El could, que eran habilidades pasadas, que se utilizaba para posibilidades también y para cuestiones más respetuosas. Y ya también conocemos el should, y el should recordemos que es consejos. ¿Listo? Consejos. Bastante simple el should. Ok. Ahora, expresiones importantes del should. ¿Sí? Expresiones importantes del should. Entonces podrían ser: debería estudiar, debería ejercitarse, debería leer, debería cuidarse, debería respetar o debería practicar. ¿Listo? Son verbos que se utilizan con ese should. ¿Ok? Cuando vamos a utilizar entonces should, utilizamos estos verbos: estudiar, ejercitarse, leer, cuidarse, respetar y practicar. Son los verbos que más se utilizan con el should. ¿Listo? Entonces tenemos que recordar que el should es cuando hay una buena idea. It is a good idea. Es una buena idea. ¿Listo? O un consejo. ¿Vale? Entonces ya llevamos tres. Can para presente, posibilidad y habilidad. Could para cuestiones respetuosas y habilidades en el pasado. Y should, que es buenas ideas o consejos. ¿Listo? Ya llevamos tres verbos modales que son muy importantes. Vámonos ahora con el must, que es el que les estaba comentando ahorita. ¿Listo? ¿Y qué significa el must? Es uno de los verbos que más aparece en el ICFES cuando vamos a hablar de reglamentos. Entonces quiero que imaginen que, por ejemplo, llegan al colegio y encuentran un aviso enorme que dice: los estudiantes
deben utilizar bien el uniforme o los estudiantes deben mostrar el carnet o algo así. ¿Es un consejo? No es un consejo, es una sugerencia tampoco, es una obligación. Y eso significa must. Cuando lean must en un texto en el ICFES, inmediatamente lo que deben pensar es que es una obligación. ¿Listo? Y por eso acá dice must, obligación, y reglas estrictas o reglas fuertes. Strong rules significa eso. Entonces, must significa debe o tiene que. ¿Listo? Cuando utilizamos, lo vamos a utilizar para expresar obligaciones estrictas, reglas, instrucciones o necesidades. ¿Listo? Entonces, aquí viene como tal la comparación. Y voy a hacer solamente una comparación. Voy a utilizar solamente un verbo y por ejemplo, student should study. Y student must study. Consejo, obligación. ¿Listo? You should study. Usted debería, el estudiante debería estudiar. ¿Sí? El estudiante debería estudiar. Y ya si me están diciendo el estudiante debería estudiar, pero con should, ya yo sé en mi mente que es un consejo. Sería una muy buena idea que estudiara el estudiante. ¿Sí? Pero si me dice ya el padre de familia o algo, student must study, quiere decir que el estudiante debe estudiar si quiere pasar el examen. Entonces, student must study if he want to win the grade. ¿Listo? O the exam. ¿Sí? Entonces miren que ya aquí estoy utilizando este tipo de comparaciones. Should para consejos y buenas ideas, must para obligaciones. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien, no? ¿Hemos comprendido todos los verbos modales? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Listo, perfecto. Continuamos. Entonces vámonos con los ejemplos. El primer ejemplo me dice, los estudiantes deben utilizar su uniforme escolar. Y miren que ya si aparece must, quiere decir que es una obligación o una regla que hay. Los pasajeros deben utilizar como la seguridad de sus asientos. ¿Listo? Tú debes traer tu identificación, tu tarjeta de identificación. ¿Listo? Los trabajadores deben llegar a tiempo. ¿Listo? Entonces miren que cuando hablo de esta forma estoy hablando con reglas, con obligaciones. ¿Listo? Y es importante pues que empecemos a conocer todo este tipo de cosas. Continuamos. Entonces recordemos siempre, must es obligatorio. Esto es lo que tenemos que saber. Entonces vamos a retroalimentar nuevamente lo que hemos dado. A ver, primero es que el can, posibilidades y habilidades en presente. Could, habilidades respetuosas, requerimientos respetuosos, perdón, y habilidades en pasado y posibilidades también. Should para dar consejos y must para cuando es algo obligatorio. Ya llevamos 4 verbos modales que nos van a ayudar muchísimo a la hora de responder diálogos sobre todo. Listo. Ahora aquí tenemos un vocabulario que se utiliza con el verbo modal must. ¿Listo? Entonces empezamos con wear, que es usar o llevar puesto. Pero este usar no es que yo voy a usar un lapicero. Ese usar es sobre todo de ropa. Entonces yo estoy utilizando una camiseta. Entonces I wear t-shirt. Estoy utilizando una camiseta. O uso una camiseta. Uniform, que es uniforme. Seatbelt, que es cinturón de seguridad. Bring, que es traer. Arrive, que es llegar. Helmet, que es casco. Entonces, como son reglas, usualmente es cuando estamos manejando, cuando estamos en una motocicleta o cuando estamos en una bicicleta. Entonces, ahí van a utilizar, por ejemplo, palabras como casco, como cinturón de seguridad, y son estas que están aquí escritas que que a ustedes les va a ayudar sobre todo a tener un mejor puntaje. Y por último, entonces tenemos ID card, que es documento de identificación. ¿Listo?
por allá cuando ustedes llegan a Estados Unidos a hacer sus especializaciones y demás, pues les van a pedir el ID card, ¿listo? O el ID, ¿listo? Por eso es que se llama el Touch ID o el Face ID, es la identificación con el toque de la huella o con la cara. Por eso se llama así, Face ID o Touch ID. ¿Listo? Continuamos. Y seguimos con una que es bastante importante esta diferencia porque genera muchísimos errores. Porque es que ambos llevan una negación. Tanto mustn't como don't have to. Y acá lo importante es que ustedes sepan que no se utilizan para lo mismo. ¿Listo? Significan cosas totalmente diferentes. Si yo digo, por ejemplo, que está prohibido fumar, ¿sí? Entonces yo voy a utilizar you mustn't smoke. Usted no debe fumar. Porque resulta que el mustn't, que es el que vemos aquí, lo que se debería interpretar es una prohibición total de lo que se está hablando. Si usted dice, you mustn't smoke, usted no debe fumar. ¿Sí? Students mustn't cheat. Visitor mustn't enter this area. Los visitantes o los turistas no pueden entrar a esta área. ¿Listo? O no deben entrar a esta área. Miren que es una prohibición. Mientras que don't have to es una no obligación. Es algo que no es obligatorio. ¿Listo? Algo que no es obligatorio. Entonces, por ejemplo, you don't have to wear a uniform today. ¿Listo? Tú no puedes usar el uniforme hoy. O los estudiantes no deben entrar a la llamada de mañana. ¿Listo? O usted no puede traer su laptop. ¿Listo? Entonces, ojo con eso porque acá es muy importante que aprendamos a identificar cuándo utilizo el mustn't y cuándo utilizo el don't have to. ¿Listo? O el doesn't have to si es para él, ella y eso. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué es. El mustn't es para está prohibido y el don't have to es para no es obligatorio. Ojo, mustn't está prohibido, don't have to no es obligatorio. Y miren con este ejemplo, y el primero me dice, you mustn't use your phone. ¿Listo? Usted no debe usar su teléfono. Mientras que cuando utilizo don't have to, no es obligatorio que utilices tu teléfono. ¿Listo? Entonces miren que son dos cosas extremadamente distintas que sí nos pueden ayudar bastante a la hora de responder diálogos sobre todo. ¿Listo? Depende del contexto de lo que se esté mostrando. Bueno. Vámonos con otras dos verbos modales que son extremadamente importantes, que son el may y el might. Y es que resulta que también hay que empezar a compararlos para poder entender qué es lo que significan. ¿En dónde van a aparecer estos dos verbos? Sobre todo van a aparecer en noticias, en avisos y en pronósticos. ¿Listo? Porque ambos hablan de posibilidades. ¿Listo? Ambos trabajan con posibilidades. ¿Y qué significa? Es puede que o quizás. ¿Listo? Puede que o quizás. ¿Listo? Entonces resulta que se diferencian principalmente es en el grado de probabilidad y en el nivel de formalidad. Entonces, may, que es el primero, indica una probabilidad más alta, aproximadamente del 50% de probabilidad que algo suceda. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, you may enter now. Tú puede que entres hoy o ahora. Los estudiantes pueden utilizar la calculadora. Puede que llueva más tarde. ¿Listo? Eso significa may.
¿ok? Y se utiliza para pedir o conceder permiso de manera educada. Entonces, por ejemplo, si yo quiero entrar a algún lugar y para que me den el permiso de poder entrar, o ¿será que puedo ir? ¿Será que puedo entrar? ¿O puedo pasar? Entonces yo puedo utilizar el may I come in. Y aquí yo estoy pidiendo permiso. ¿Será que puedo entrar? De forma formal, de forma educada. ¿Listo? Mientras que el might indica una posibilidad remota, una posibilidad menor, una posibilidad hipotética. ¿Listo? Entonces es más que todo hipotética. Vamos a escribir acá. ¿Listo? Y también es para posibilidad. Si yo digo, por ejemplo, puede que gane la lotería, yo no voy a utilizar may, sino que voy a utilizar might. ¿Listo? Entonces, I might win the lottery. ¿Listo? Entonces vamos a empezar a mirar los verbos que aparecen aquí en pantalla y entonces las oraciones que aparecen aquí en pantalla y para poder entender el contexto de lo que estamos hablando. Y el primero es, podría llover esta noche. ¿Sí? Quizá llueva esta noche. Podría llover esta noche. ¿Listo? She might arrive late. ¿Sí? Ella puede que llegue más tarde. ¿Listo? O ella podría llegar más tarde también. Quizá. ¿Vale? Los resultados podrían cambiar ahorita con lo de las presidenciales. Cuando, no sé, la registraduría aún no afirmaba a este señor como presidente. Entonces ellos hubiesen podido utilizar, si lo hubiesen querido decir en inglés, the results might change. ¿Listo? Los resultados podrían cambiar, ¿sí? ¿Sí? Entonces, así es como se utiliza el may o el might. ¿Listo? Sin embargo, pues acá vamos a mirar algunos verbos o algunas palabras que nos pueden aparecer con estos dos tipos de cosas, con may y con might. Entonces el primero, que es rain, acordémonos que es llover. Snow, que es nevar. Cloudy, que significa estar nublado. Late, que es tarde. Forecast, que es pronóstico o pronosticar. ¿Listo? Weather, que es clima. ¿Listo? Y change, que es cambio. Son las palabras que más se utilizan cuando estoy mostrando estos dos verbos modales. ¿Listo? Entonces ahí tenemos estos vocabularios que me parecen que son muy importantes que ustedes los tengan. ¿Ok? Bueno, continuamos. Entonces el tip que les puedo dar para el may y el might es el siguiente. El may para más probable y el might para menos probable o menos certero. En la práctica muchas veces pueden intercambiarse, pero es útil explicar esta diferencia de matiz, es decir, poco se realiza. ¿Listo? Entonces no vamos a tener tanto en cuenta cuando se intercambie porque casi nunca se cambia. ¿Listo? Entonces es muy importante que conozcamos este tipo de cosas porque nos van a ayudar demasiado. Ok. Entonces, ya tenemos otros dos verbos modales. ¿Listo? Y acá hay un cuadro que básicamente nos están diciendo cómo se utiliza y un ejemplo de cada uno para que lo sigamos retroalimentando. ¿Listo? El primero es can, recordemos que es para habilidades y permisos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, I can swim, yo puedo nadar. El segundo, que es could, es para habilidades pasadas o requerimientos educados. ¿Listo? Por lo tanto, yo puedo decir could you help me, que sería ¿podrías ayudarme? Recordemos que el should es para un consejo para buenas ideas, que el must es para obligaciones, el mustn't, que es para prohibiciones. ¿Listo? El don't have to es para cuando algo no es obligatorio. El may, que es para permisos y posibilidades. ¿Listo? Permisos más educados o posibilidades no tan remotas.
Y el might para posibilidades remotas, hipotéticas o que quizá no se vayan a cumplir. ¿Listo? Entonces, chicos, esta es como el cuadrito que ustedes necesitan y acá otro resumen que sí lo tenemos que utilizar y es el can para habilidad, el should para consejo, el must para obligación, el mustn't para prohibición, el may para permiso formal y el might para posibilidades remotas. ¿Listo? Entonces, esa es como el tip que ustedes van a utilizar para poder trabajar todos estos verbos modales en el ICFES. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Qué opinan? ¿Cómo les está yendo con esto? ¿Bien o no bien? ¿Sí? Ok. Les hago una pregunta. ¿Sí les ha aparecido todas estas palabras y a veces quedamos como que no conozco mucho eso? Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, sigamos trabajando. Voy a apagar nuevamente la cámara para que no vaya a lentizarme acá mucho. ¿Listo? Bueno. Y ya nos vamos a ir con preguntas tipo ICFES. Y esta vez vamos a hacerlo de manera distinta. Vamos a tratar de trabajarlo ustedes solos. ¿Listo? Quiero que ustedes allá se tomen 2, 3 minuticos para responder y ya empezamos a mirar cómo se realiza o cómo se analizaba cada uno. Pero ya quiero que se empiecen a enfrentar. Ustedes allá escriban en sus casas, esta era la A, esta era la B, esta era la C, ¿sí? Y ahora pues empezamos a mirar cuáles eran las correctas o no correctas. ¿Listo? Academia de Ciencias Avanzadas Exactas. Bueno, entonces empezamos por acá con las primeras preguntas. ¿Listo? Y resulta que aquí me aparece. La primera pregunta me dice, Who may enter after 8 a.m.? Listo. Entonces, ¿quiénes deben entrar después de las 8 de la mañana? Y acá nos dice, Visitors may enter after 8 a.m. ¿Listo? Miren que ahí estamos utilizando WH, que ya la conocemos, que significa quién. May, que es un verbo modal. Enter, que es un verbo que vimos hoy. Ayer también vimos el after. ¿Listo? Y ya pues la hora. ¿Listo? Miren que ya con todas las cosas que hemos trabajado podemos empezar a traducir prácticamente que literal todo. ¿Listo? Entonces es muy importante que también lo conozcamos. ¿Quiénes pueden entrar a las 8 de la mañana? Visitors. Facilito. ¿Listo? Facilito. Ok. Continuamos. Regálame un segundito. Ok.
What must students wear? ¿Qué deben utilizar los estudiantes? Y acá me dice, los estudiantes deben utilizar su identificación escolar. Como me están hablando de estudiantes, que son ellos, entonces se utiliza their school ID. ¿Listo? Perfecto. Y por último, nos preguntan, what should students do? ¿Listo? What should students do? ¿Listo? Entonces, me están preguntando, ¿qué deberían hacer los estudiantes? Y acá me aparece, students should keep the classroom clean. Deben dejar, por así decirlo, o deberían tener el salón de clases limpio. Cuando aparece la palabra clean, es limpio. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo la B. ¿Listo? ¿A todos les quedó bien las 3 preguntas o no? Perfecto. Muy bien. Continuamos. Ya empezamos con un texto largo, así que vamos a interpretarlo o a entenderlo. ¿Listo? Entonces, nuevamente me voy por acá y ustedes mismos van a trabajar las 2 preguntitas que están allí. Academia de Ciencias Avanzadas Exactas. Academia de Ciencias Avanzadas Exactas. Academia de Ciencias Avanzadas Exactas. Me preguntan que a responsible student, voy a más o menos leerlo primerito como para saber de qué vamos a hablar. Dice David is one of the best students at his school. Entonces ya sabemos que David es uno de los mejores estudiantes en su colegio. Ya esa frase lo sabemos traducir. Entonces me están hablando de David, me están diciendo que es un buen estudiante y en su colegio. Perfecto. Ya luego sigo mirando qué me van a preguntar. Lo primero que me preguntan es what should students do according to the teachers? Ok. Entonces tenemos que buscar lo que dicen los profesores acerca de los estudiantes. ¿Listo? Entonces, bueno, acá me dice he studies every afternoon. Aquí no me habla de profesores por ahora, en la segunda parte del texto, en la segunda línea. La tercera me dice
His teachers believe students should organize their time careful to achieve better results. Ok. Básicamente me están diciendo, sus profesores, believe, que significa creer o creen. Students should organize, que significa organizar, their time, su tiempo, carefully, que quiere decir como su tiempo cuidadosamente, mejor, como tienen que hacerlo de mejor forma. ¿Listo? To achieve better results, como para conseguir mejores resultados. Entonces, ¿qué es lo que piensan o qué deberían los estudiantes hacer con respecto a lo que piensan los docentes? Pues simplemente organize their time. ¿Listo? Dice, why must David review every chapter? Entonces, ¿por qué David debe revisar todos los capítulos? Entonces, this week David is preparing for the final science exam. ¿Listo? Luego me dice, he knows he must review every chapter because, que ya sabemos que significa porque, the exam is very important. Ok, because the exam is very important. La respuesta correcta es la B también. ¿Listo? Miren que es algo bastante simple. ¿Nos fue bien o no nos fue bien? Perfecto, continuamos. La misma lectura. What do David's parents advise him? ¿Listo? What do David's parents advise him? Entonces vamos a mirar parents, que significa padres, y acá nos dicen his parents tell him that he shouldn't study all night because getting enough sleep is also necessary. Ok, ahí lo que me está diciendo es sus padres le dicen a él, porque por eso dice tell him. Acuérdense que him es cuando el pronombre objeto, que es a quien recae la acción, ¿sí? Entonces sus padres le dicen a él que no debería estudiar toda la noche porque tener poco sueño, dormir bien es muy necesario. Is also necessary. ¿Listo? Entonces, eso le dicen. Entonces, ¿qué le dicen o qué le aconsejan los papás de David a él? Entonces, dormir toda la noche, dormir poco, no. Saltarse el examen, tampoco. Y salirse del colegio temprano, tampoco. ¿Listo? Por eso la respuesta correcta vendría siendo... Perdón. Acá me equivoqué. No es estudiar toda la noche, sino estudiar bien. La respuesta correcta es la B. Qué pena con ustedes ahí, chicos. Ahora no sé cómo borrar. Otra vez vamos a hacerla. Estudiar toda la noche no, era dormir bien, que es la B. ¿Listo? Sleep enough. No sé por qué ahí se me dio un lapsus. La tercera que es saltarse el examen y dejar el colegio temprano, salir del colegio temprano, pues no es la respuesta correcta. Por lo tanto, es dormir bien. La respuesta correcta es la B. Como que siempre pongo la B como respuestas correctas, ¿no? Qué tristeza. Bueno, seguimos con la tercera. Y entonces me dice, what can we infer about David? ¿Él es irresponsable? No. ¿Él se prepara seriamente para sus estudios? Sí, porque a veces piensa en estudiar toda la noche, ¿verdad? Listo. He never studies. No, él siempre estudia. Recuerden que never es nunca. Eso lo vimos en adverbios de tiempo. Sí, never era el 0% del tiempo. Always era el 100%. ¿Se acuerdan que always era siempre? ¿Listo? Y a él no le gusta el colegio tampoco. Por lo tanto, la respuesta correcta siguen siendo la B. ¿Listo? Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Bastante sencillo. Listo. Vámonos con esta. ¿Listo? Y entonces me dice lo siguiente. Es una asking for permission and giving advice. Entonces vamos a pedir permiso y vamos a conceder como tal consejos. Vamos a dar consejos. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar con conversaciones porque el ICFES presenta muchas situaciones de la vida cotidiana. Recuerden que esa es una parte del ICFES, ¿verdad?
Entonces, antes de responder cualquier cosa, vamos a identificar los modal verbs que pueden aparecer. ¿Listo? Entonces, que ahí yo vea, me aparece el should, me aparece el may, me aparece el must, ¿verdad? Y me aparece el could por acá. ¿Listo? Entonces miren que ahí hay 4 verbos modales. Y recordemos, el should, que es el primero señalado, significa debería, consejos y cuestiones así. El could, podría, habilidades pasadas o posibilidades. El may, que es poder para permisos. Y el must, que es una obligación. Miren que ya sabemos qué es. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta me dice, ¿por qué Lisa está llevando tantos libros? Why is Lisa carrying so many books? ¿Listo? Entonces, sencillo. ¿Por qué está llevando ella muchos libros? Nos devolvemos a la oración. Entonces, acá dice, Teacher, good morning. Why are you carrying so many books? Prácticamente la pregunta que estamos haciendo. Good morning, Mr. Taylors. I have 3 exams this week, so I must study a lot. Ok, yo tengo 3 exámenes esta semana, por lo tanto, debo estudiar mucho. ¿Listo? Entonces, ¿por qué ella está llevando muchos libros? Porque ella tiene 3 exámenes esta semana. ¿Listo? Ok. Vámonos con la siguiente. What does the teacher advise Lisa to do? Ok, entonces vamos a mirar lo que le dice el profesor después de que ella le contesta que tiene 3 exámenes. Me dice, I understand, entiendo, te entiendo. However, que ya lo vimos las clases anteriores, que significa sin embargo, ¿sí? Sin embargo, tú no deberías llevar todos esos libros todos los días. Tú podrías salir un poco de ellos en tu locker o podrías dejarlos un poquito en tu locker. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el consejo que le da el profesor? Dejar algunos libros en el locker, en su locker. ¿Listo? La respuesta correcta vendría siendo la B. ¿Listo? Bastante simple, bastante sencillo. ¿Ok? Y miren que aquí no estoy traduciendo todo, simplemente estoy buscando lo que necesito en la lectura como tal. Continuamos. Creo que con esta lectura estábamos terminando. What permission does Lisa ask for? ¿Listo? ¿Qué pidió Lisa? ¿Listo? Entonces diríamos, this is a good idea, may I leave, aquí en esta línea, may I leave then in the classroom after school? Entonces me están diciendo, what permission does Lisa ask for? Entonces ahí me están diciendo que si puedo, si ella puede salir o sea, ¿debo dejarlos en el salón de clase después del colegio? ¿Listo? Eso es lo que nos están diciendo. Eso es como la pregunta que está haciendo Lisa, por lo tanto la respuesta es la B porque me lo está diciendo prácticamente literal. To leave her books in the classroom. ¿Ok? Siguiente es which modal verb expresses obligation. ¿Cuál es el verbo modal que expresa obligación? Eso ya lo sabíamos que es must. Por lo tanto, la respuesta correcta en esa era la C. ¿Listo? Miren que se está convirtiendo en algo bastante sencillo y bastante simple, ¿sí o no? Continuamos. Vámonos con la última lectura o la última parte que vamos a trabajar y es la ciudad de la librería, sí, de la biblioteca. Welcome to the city library. Please follow these rules. Ok, me están dando algunas reglas para yo poder estar en la biblioteca. Entonces me dice, how many books? Ay, ok, how many, ya sabemos que es una WH que me habla de cantidades de cosas contables. Y por eso aparece how many books, porque los libros se pueden contar. ¿Cuántos libros deben pedir prestados los visitantes cada semana? Entonces vamos a buscar. You may borrow up to 3 books every week. Ok, 3. ¿Listo? Miren que es bastante sencillo. ¿Listo? Es empezar a buscar respuestas con respecto a la pregunta e irme de una vez a la lectura.
que era lo que habíamos hablado las semanas anteriores. Listo, a veces es primero mejor en inglés para no poderme traducir todo, leer la pregunta e irla a buscar en el texto. What must visitors do at all times? Ok. Visitors must keep silence at all times. Deben hacer silencio siempre. Entonces, keep silent. Listo. Allí nos están diciendo prácticamente que deben hacer silencio todo el tiempo, all time. ¿Listo? Siguiente. Who should accompany children? Ok, a los niños. Entonces nos vamos para acá. Children should be accompanied by an adult. Ok, no deben estar acompañados ni de un profesor, ni de una bibliotecaria, ni de un amigo, sino de un adulto. ¿Listo? ¿Cuál actividad? Which activity is not allowed inside the library? ¿Listo? Entonces me dice que no deben hacer los visitantes mientras están dentro de la librería. Recordemos que inside es dentro y outside es afuera. ¿Listo? Y me dice por acá inside, entonces no deben ni comer ni beber en la librería. Inside the library. Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo la C. Eating and drinking. ¿Listo? Y por último, what is the main purpose of this notice? ¿Cuál es la principal propuesta de este aviso? Entonces resulta to explain the library rules, to advertise a new library, to invite people to buy books, to buy no hay, to describe the history no, y to advertise a new library tampoco. Era más bien explicar las reglas de la biblioteca. ¿Listo? Por lo tanto, la respuesta correcta vendría siendo la B. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿O vamos bien? Perfecto. Entonces, chicos, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber participado de la clase del día de hoy. ¿Listo? Miren que conforme el tiempo ya hemos venido practicando varias cosas, ¿no? Hemos venido practicando gramática, vocabularios, hemos venido practicando WH, hoy estamos viendo los verbos modales. Entonces nos ha ido bastante bien con esto, ¿no? Academia de Ciencias Avanzadas Exactas.